La teoría inmigratoria. Esta teoría se trata de una teoría inmigratoria asiática, en la cual se cree que los hombres emigraron a Asia y por el estrecho de Berlín y luego se dispersaron por toda América. Teoría inmigracionista oceánica. En esta última salieron de Oceanía navegando directo, Sudamérica llegando a Perú y dispersándose hacia todo el continente. Teoría inmigracionista australiana. Esta teoría también nos dice que se originaron en Asia, pero con la diferencia de que cruzaron más lugares y algunas personas se asentaron en ellos. Teoría autoctonista. Esta teoría dice que el hombre americano se originó en las pampas argentinas y que América era la cuna de la civilización, pero tiempo después no se sostuvo gracias al antropólogo Ales H.R. Dlicka. Las 7 culturas de Mesoamérica. La cultura teotihuacana. Su nombre significado significa náhuatl, donde los dioses fueron hechos, y también la ciudad de los dioses. Es una de las mayores culturas de Mesoamérica, una durante la época prehispánica. Su ubicación fue por el Valle de México. Su religión imperó en Teotihuacán era de politeísta. Sus principales dioses fueron Tlacroán y Quetzalcóatl. Sus costumbres ofrecían sacrificios humanos. Una de las aportaciones científicas fue que fue originado el Poctapoc, el famoso juego de la pelota. Una de la cultura olmeca significa habitantes de la región de Ule, que fue utilizada por los aztecas para nombrar varios pueblos. Su ubicación geográfica es una antigua civilización que se desarrolló todo sobre zonas que hoy pertenecen a Tabasco y Veracruz. Una de sus religiones y dioses fueron el dragón olmeca, el monstruo pájaro, el monstruo pez. Sus costumbres. Los ciudadanos usaban unas tribus de ocupaciones que iban de sacerdotes y jefes gobernadores hasta sirvientes y trabajadores de tierra, cual determinaban las posiciones de los estados sociales. Una aportación científica o cultural de los olmecas fue el calendario. El calendario olmeca fue el primero que se utilizó en la astronomía para marcar el paso del tiempo. La cultura zapoteca es la expresión precolombina del pueblo zapoteco que históricamente ocupó el sur de Oaxaca, así como parte del sur del estado de Guerrero, del sur de Puebla y el istmo de Tehuantepec. Los zapotecas eran politeístas. Su dios principal se llamaba Xipe Totec y se le conocía por 4 nombres. Totec es el dios mayor, el que los regía. Xipe es el dios creador, aquel que hizo todo como es ahora. Desarrollaron el culto a los muertos, puesto que adoraban a sus antepasados. Inclusión del maíz como elemento culinario, indispensable en la cocina mexicana y centroamericana. La cultura maya. Maya significa que pertenece a un pueblo indígena. Los pueblos mayas surgieron en el continente mesoamericano y llegaron a expandirse a lo largo de un territorio que abarca hoy en día el sureste de México y el norte de Centroamérica, la totalidad de la península de Yucatán, la totalidad de Guatemala y Belice, así como el occidente de Honduras y El Salvador. Los mayas adoraban a varios dioses, por lo tanto eran una religión politeísta. Entre los principales dioses estaban Hunabku, dios principal creador del mundo y de la humanidad; Itzamna, dios de los cielos y la noche; Kukulcán, dios del viento. Una de las principales costumbres mayas era el Hanalpichán, que es un festival para honrar a los muertos, ya que se consideraban que siguen teniendo vida y por eso hay que recordarlos. Una gran aportación maya fue el calendario. Gracias a sus observaciones astronómicas, los mayas contaban con un calendario de 365 días y fracción. La cultura tolteca. Tolteca significa que perteneció a un pueblo indígena que ocupó el centro y sur de México.
Los toltecas erraron durante casi 104 años, hasta sentarse en el territorio hoy perteneciente a los estados mexicanos de Zacatecas, Hidalgo y parte de Jalisco. La religión de los toltecas fue politeísta, es decir, creyente de múltiples dioses, en la que surgieron Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, como los más importantes de todos. Quetzalcóatl era el dios de la fertilidad y creatividad, y Tezcatlipoca era el señor del cielo y de la tierra. Los sacrificios humanos fueron costumbres religiosas habituales dentro de los toltecas. Para ellos era una forma de comunión y servicio a los dioses, ya que consideraban que sus vidas dependían y existían gracias a estos. La cultura tolteca es muy conocida por haber sido una sociedad militarista con grandes logros en la ocupación de los territorios. Las leyendas en náhuatl, lengua de esta civilización, afirman que los toltecas dieron origen al concepto de ciudad, desde el punto de vista de la infraestructura, por lo que eran bien conocidos por sus dotes de maestros constructores. La civilización mixteca floreció al sur del actual territorio de México. Su época de esplendor terminó en el siglo X, pero el pueblo mixteca sobrevivió hasta su encuentro con los conquistadores españoles en el siglo XV. La cultura mixteca compartió muchos rangos con sus vecinos zapotecas, junto a quienes se llamaban a sí mismos como pueblo de la lluvia. Él mismo tuvo de algún modo vínculo al de importantes centros urbanos como Teotihuacán y Monte Albán. Cultura mexica. Los mexicas fueron la sociedad que dominaba la mayor parte del territorio mesoamericano al momento de la conquista española. Para entonces, a pesar de una historia relativamente corta, de aproximadamente 350 años, entre 1150 y 1521 d.C., en comparación con el largo tiempo en que se desarrollaron otras culturas en la región, no solo habían fundado y llevado a su apogeo dos grandes ciudades, sino que habían logrado establecer su dominio. Como las sociedades que la precedieron, la mexica estaba conformado por varios grupos: campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros, sacerdotes y gobernantes, además de un estilo arquitectónico característico fundado en sus creencias religiosas. La expresión artística más conocida de la cultura mexica la constituyeron las esculturas en piedra dedicadas a representar ya sea sus dioses o otros aspectos de su rica y complicada misión religiosa. El territorio maya se extiende sobre un área de más de 350.000 kilómetros cuadrados que comprende buena parte del sureste mexicano, los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y porciones de Chiapas y Tabasco, Belice, el centro y norte de Guatemala y la frontera noroccidental de Honduras. Fuentes de información pre- y posthispánica. Las fuentes prehispánicas son el Códice Dresde, el Códice Madrid, el Códice Marianus, el Códice Grolier. Las fuentes prohispánicas son el Popol Vuh y el Chilam Balam. El periodo preclásico se desarrolló entre el 2000 a.C. y el 250 a 300 a.C., periodo en el que surgen algunas de las más importantes ciudades. Este fue el inicio de los mayas. Durante el periodo clásico, 250 a 900 después de Cristo, durante el cual ocurrió en Mesoamérica un gran florecimiento de las manifestaciones artísticas, urbanísticas y literarias. En el siglo XVI, el Imperio Español colonizó la región mesoamericana y tras una larga serie de campañas militares, la última ciudad maya cayó en 1697. La organización social, política de los mayas. La sociedad maya del periodo posclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían en cuatro clases sociales, que era la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza, de sus familias provenían los jefes locales, los miembros de consejos y los altos funcionarios.
Una de las principales costumbres mayas era el Hanalpichán, que es un festival para honrar a los muertos, ya que se consideraba que siguen teniendo vida y por eso hay que recordarlos. Otra costumbre maya es la ceremonia del Hexmec, que es una ceremonia de bautizo que tiene lugar a los 4 meses en niños y a los 3 meses en niñas. Consiste en que el padrino del bebé debe encender una vela y sostener al bebé sobre su cadera, mientras recibe distintos objetos de parte del maestro de ceremonia. Religión y cosmovisión. Los mayas adoraban a varios dioses, por lo tanto eran una religión politeísta. Entre los principales dioses estaban Unanku, dios principal creador del mundo y de la humanidad; Itzamá, dios de los cielos y la noche; Kukulcán, dios del viento; Chaak, dios del relámpago y la lluvia; y Kinikayau, dios del sol. La civilización maya fue la primera en desarrollar una forma de escritura pictográfica o jeroglífico, parecida a la desarrollada por los egipcios. Los signos de escritura o caracteres jeroglíficos mayas sirvieron para representar datos numéricos, fechas, nombres de personas, lugares, etc. Los calendarios mayas más conocidos son el Haab y el Tzolk'in. El ciclo del Haab es de 365 días y se aproxima al año solar. Tiene 19 meses. 18 llamados Uinal, de 20 días, y un mes de 5. Este mes de 5 días se llama Uayeb. De este modo, 10 por 20 más 5 es igual a 365 días. Asentamientos mayas. Hoy les vengo a hablar sobre 3 asentamientos mayas más famosos en la actualidad. Chichén Itzá es el más famoso. Fue fundada por los mayas entre 325 y 550 de nuestra era, alrededor del año 800. Y en 1988 se designó a Chichén Itzá como el Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en 2007 se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo. Cobá es una de las ciudades construidas en el periodo clásico. Durante aquel tiempo llegó a tener una población de casi 50.000 habitantes. La razón principal por esto fue que había varios lagos que abastecían mucha agua en la población. Ekbalam. Su nombre significa jaguar oscura. Está compuesto por varios templos, sus palacios enormes y una pirámide en el centro de la ciudad. Fue uno de los últimos arqueológicos descubrimientos en Yucatán, lo cual significa que hay mucho más por descubrir en esa zona. La importancia que tiene el tener conocimiento de estas culturas es que a lo largo del tiempo varias de las costumbres e inventos que crearon son útiles en nuestra vida actual. Un ejemplo es el calendario, que sin él sería difícil contar los días. El patrimonio cultural es de gran importancia, ya que por el patrimonio podemos saber quiénes somos en el mundo y de qué somos capaces de hacer para mejorarlo.